Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Mi nombre es Aura López y soy del Centro de Investigación Educativa AIP, CIEDU AIP, ubicado en Panamá. Hoy compartimos con ustedes la presentación del proyecto Ética del uso de la inteligencia artificial en la universidad. En los últimos 3 años hemos presenciado una transformación sin precedentes en la educación superior. La inteligencia artificial generativa ya no es una herramienta experimental, es parte de lo cotidiano en las universidades. Los estudiantes la utilizan para redactar ensayos, resolver problemas complejos y programar. Los docentes la emplean para diseñar clases, evaluar y hacer retroalimentación. La pregunta en este momento ya no es si se utiliza o no la inteligencia artificial, sino cómo se gobierna éticamente su uso. Aquí surge una tensión clave entre innovación versus integridad académica. Y ante ese escenario nos preguntamos, ¿qué nos dice la evidencia científica reciente? Aunque el debate es intenso actualmente en medios y redes académicas, esta discusión científica aún está en consolidación. Existen muchas posturas normativas, pero menos evidencia científica empírica. Por ello, el problema que orientó esta investigación fue identificar qué sabemos realmente desde la literatura académica sobre los aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial generativa en la universidad. El objetivo fue entonces analizar la literatura científica reciente sobre ética e integridad artificial generativa en educación superior, interesándonos identificar si existían bloques dominantes, tendencias metodológicas, categorías emergentes o vacíos de investigación. No se trató solo de recopilar artículos, sino detectar también patrones estructurales entre la literatura publicada. Realizamos así una revisión sistematizada de la literatura. La búsqueda se concentró en bases académicas internacionales entre los años 2024 y 2025. Se aplicaron criterios de inclusión como educación que apareciera educación superior, enfoque explícito en dimensiones éticas, publicaciones académicas arbitradas, y los de exclusión, los no tomados en cuenta, es aquellos materiales de conferencia, opiniones no fundamentadas, por ejemplo, algún ensayo que pueda ser interesante, pero no respaldado por evidencia científica, y artículos fuera de ese periodo de estudio. Posteriormente se organizó la evidencia en categorías emergentes. Las bases de datos se utilizaron fueron las abiertas, como Google Scholar y el Scholar Lab, y se utilizó operadores lógicos para hacer una búsqueda con las palabras y con las palabras o frases inteligencia artificial, IA generativa, ética y educación superior. En este primer proceso identificó a 150 registros, tras de aplicar las restricciones, eliminando también duplicados, quedó una cantidad de 76 artículos por evaluar. Este proceso permitió asegurar que el corpus final estuviera centrado específicamente en dimensiones éticas en la educación superior referente al uso de la inteligencia artificial generativa. Más allá del número de estos 76, creemos que lo relevante de este estudio fue la calidad y la pertinencia temáticas que se ubicó o se identificó en los artículos.
En esta búsqueda entonces se encontraron con mayor proporción estudios relacionados con revisiones sistemáticas, análisis conceptuales, propuestas normativas. Los estudios empíricos representaron una porción muy pequeñita de los artículos seleccionados y prácticamente no se encontró investigaciones longitudinales. Esto nos sugiere un desequilibrio en este campo y nos llama a poder hacer investigaciones en este tema tan interesante. Las publicaciones se agruparon en categorías, como les comentamos inicialmente, y estas fueron aquellas que trataban los principios éticos o proponían políticas institucionales, experiencias en prácticas docentes, qué opinan los estudiantes, percepciones estudiantiles y otros más profundos sobre gobernanza y regulación. Estas categorías revelan cómo la ética está siendo abordada desde estas múltiples dimensiones actualmente en la literatura. El hallazgo más relevante en este estudio es que predominan enfoques normativos y declarativos. Abundan recomendaciones, pero escasean estudios que evalúen una implementación real, un impacto de políticas, efectividad de marcos éticos. Existe una brecha entre el discurso y la evidencia aplicada. Los problemas más recurrentes que se encontraron, aquellos que van con la integridad académica, el plagio y la autoría es una de las preocupaciones mayores, la privacidad de los datos, cómo se manejan esos datos, el sesgo algorítmico que tienen estos grandes modelos de lenguaje, la transparencia en su uso, tanto por el estudiante como el docente, pero también como en la universidad, la equidad que se pueda lograr con el uso de IA generativa. La integridad académica es, con diferencia, el tema dominante. Integridad académica es lo que más preocupa a todo el sector universitario. Sin embargo, el debate sobre gobernanza estructural es todavía incipiente. Hay oportunidades de estudio en esa área. La literatura muestra tensiones estructurales. Por ejemplo, ya dijimos una de ellas, la innovación versus la integridad, la autonomía versus la dependencia cognitiva, que hay unos artículos bien interesantes que están hablando de este tema, acceso ampliado versus brecha digital, automatización versus responsabilidad humana. Estas tensiones no se resuelven prohibiendo ni adoptando acríticamente la inteligencia artificial generativa dentro de las instituciones de educación superior. Esto requiere marcos institucionales sólidos. Entre los vacíos identificamos 3 de ellos. 1, falta de indicadores de gobernanza ética, escasez de evaluación de impacto institucional, ausencia de modelos integrales validados empíricamente. Es decir, sabemos qué debería hacerse, pero no sabemos si lo que se está haciendo funciona o no funciona. Ante este panorama, proponemos un cambio de enfoque. Por ejemplo, la ética de la inteligencia artificial como brújula, ya que ella no debe entenderse como un código aislado, debe entenderse como un sistema de gobernanza institucional. No es para prohibir, es para utilizarla de la mejor manera posible. Proponemos un modelo estructurado en 4 ejes y esta propuesta es parte de lo que queremos tener como propositivo del trabajo de investigación. Entonces, si están en una universidad y sobre sus manos está la responsabilidad de las políticas institucionales, entonces decimos que deberían revisar que esas políticas incluyan el uso de inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa. Tener una formación ética continua en la institución, rediseño de prácticas evaluativas, ya no podemos evaluar de la misma manera como lo hacíamos antes, monitoreo y generación de evidencias dentro de la institución. La clave es la coherencia sistémica.
Nosotros pensamos que si uno de estos 4 ejes falla, es decir, política, formación, práctica evaluativa y monitoreo y evidencia, el sistema estará débil y por lo tanto no estaremos utilizando la inteligencia artificial generativa de la mejor manera posible. Este modelo de gobernanza con los 4 pilares es solo una sugerencia que recoge no solamente la experiencia propia, sino también lo encontrado en la literatura. La ética, podemos decir a manera de conclusión, en el uso de inteligencia artificial generativa no es un problema técnico, es un desafío en este momento organizacional, ya que requiere liderazgo, indicadores, KPIs, cultura académica y formación ética. Si la universidad no gobierna éticamente el uso de la inteligencia artificial generativa, terminará ella redefiniendo la universidad sin una deliberación, sin una discusión académica. La pregunta, repetimos, no es si debemos usar la inteligencia artificial o no. La pregunta es cómo organizar que su uso preserve los principios fundamentales de la educación superior, que nos permita formar profesionales íntegros e integrales y técnicamente sólidos en su área de experticia. Agradecemos muchísimo su atención. Hemos llegado al final de esta breve presentación. Somos del Centro de Investigación Educativa AIP. Nuestras redes sociales pueden buscarse con el usuario @CIEDUPanamá. Y de nuevo, muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a sus comentarios que hagan a través del chat del canal. Hasta luego. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.